En una cafetería una mañana, entre tazas de café y conversaciones rutinarias, un hombre llamó la atención de Clara. Era diferente a los demás, vestía un traje impecable y tenía un aire de misterio que envolvía su sonrisa. Gabriel, el nombre que resonó como algo distante, se acercó a ella con una mirada decidida. Clara, acostumbrada a la discreción de su mundo, no imaginaba que él la había estado observando durante días, intrigado por la gentileza que emanaba de sus gestos simples. Hasta que un día, Gabriel tomó valor y le hizo una propuesta que dejó a Clara sin palabras. La invitó a un café fuera del horario laboral y con una voz firme, lanzó las palabras que resonarían en la mente de ella durante mucho tiempo. «Quiero que seas mi esposa por una semana». Al principio, Clara pensó que se trataba de una broma. ¿Quién en su sano juicio haría una propuesta así a alguien que apenas conocía? Pero Gabriel hablaba en serio, y con un brillo en los ojos, explicó que había motivos detrás de esa petición excéntrica, prometiendo que no se arrepentiría. Entre promesas de estabilidad financiera y garantías de que nada sucedería contra su voluntad, Clara se encontró ante un dilema. La oportunidad de salir, aunque fuera por poco tiempo, de la vida monótona que conocía, le resultaba tentadora. Y a pesar de las dudas y el miedo a lo desconocido, decidió aceptar. Estaba a punto de entrar en un mundo que jamás imaginó, pero lo que no sabía era que esa semana cambiaría su vida para siempre. Clara llegó a la imponente mansión de Gabriel al final de la tarde, con una pequeña maleta en mano, reflejando su vida sencilla en contraste con el lujo que la rodeaba. La casa era gigantesca, con enormes ventanas y jardines que parecían no tener fin, decorados con flores que solo había visto en revistas de decoración. Al atravesar la puerta de hierro, Clara sintió el peso del acuerdo que había hecho. Gabriel la esperaba en la entrada, impecable como siempre, y la recibió con una sonrisa educada, pero distante. «Bienvenida a tu nuevo hogar por los próximos 7 días», dijo él, extendiendo la mano para ayudarla a subir los escalones de la entrada. Clara se dio cuenta de que él mantenía la compostura de un verdadero anfitrión, como si siguiera un guión cuidadosamente planeado. Ya en el vestíbulo, Gabriel le presentó las reglas de ese arreglo inusual: horarios para cenas formales, eventos sociales a los que debía acompañarlo y, por supuesto, la necesidad de mantener las apariencias frente a todos. La mansión siempre estaba en movimiento, con empleados, invitados y compromisos que ocupaban el tiempo de ambos, pero la conexión entre ellos era fría y calculada, casi como una obra de teatro. Los primeros días fueron una difícil adaptación para Clara. No sabía qué tenedor usar en las cenas elegantes y se tropezaba con las palabras al intentar conversar con los amigos de Gabriel, que parecían juzgarla con miradas silenciosas. Se sentía fuera de lugar en medio de tanto lujo, como una pieza de rompecabezas que no encajaba en ese escenario. Gabriel, por su parte, se mantenía distante, siempre atento a las formalidades, como si los dos fueran simples conocidos, unidos por un contrato y nada más. Pero a pesar de la rigidez, Clara no pudo evitar notar algunos momentos de fragilidad en la mirada de Gabriel, pequeños lapsos que parecían revelar que él también se sentía perdido en medio del mundo que había creado para sí mismo. Mientras Clara trataba de acostumbrarse a la vida de riqueza temporal, comenzaba a entender que había más detrás de aquel hombre de lo que él dejaba ver. Entre escenas de cristal y silencios incómodos, se preguntaba qué había llevado realmente a Gabriel a hacerle esa propuesta. Cada día que pasaba en la mansión traía un nuevo descubrimiento para Clara. Estaba empezando a adaptarse, pero el vacío entre ella y Gabriel seguía siendo una presencia constante, una barrera invisible que ambos temían cruzar. Y al final de cada noche, sola en su lujosa habitación, Clara se preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta al aceptar ese acuerdo. A medida que pasaban los días, la formalidad entre Clara y Gabriel comenzó a dar paso a pequeños momentos de complicidad. Las cenas, que antes eran silenciosas, ahora contaban con algunas conversaciones informales, como cuando Clara mencionaba sus historias del trabajo en la cafetería, y Gabriel se permitía reír de verdad, sin esa actitud ensayada que solía tener. En uno de esos momentos, Gabriel incluso confesó que se había sentido solo desde que los negocios se apoderaron de su vida, alejándolo de las cosas simples que solía amar. Clara, sorprendida por esa sinceridad, empezó a ver a Gabriel más allá del millonario encantador y distante. Veía a un hombre que, a pesar de toda su riqueza, parecía perdido dentro de su propia mansión, rodeado de lujos que no le daban la calidez de una verdadera compañía. Y tal vez por eso la había elegido a ella. Veía en Clara una pureza, una sencillez que había perdido en su mundo de apariencias. Una noche,
La luz de la luna iluminaba el jardín, y Gabriel invitó a Clara a dar un paseo al aire libre. Era uno de los pocos momentos en que la formalidad parecía disolverse por completo. Caminaron lado a lado entre las flores, compartiendo historias sobre la infancia, sueños olvidados y miedos que nunca se atrevían a admitir. Allí, bajo el cielo estrellado, Clara se dio cuenta de que había algo dulce en la soledad que los unía, una especie de conexión silenciosa que comenzaba a transformar sus sentimientos. Sin embargo, la cercanía traía una nueva complejidad a lo que debía ser solo un acuerdo temporal. Gabriel, que antes era solo un hombre de negocios, empezó a despertar en Clara sentimientos que no había previsto. Por otro lado, ella sentía que también había tocado algo en Gabriel, que parecía abrirse más cada día, dejando caer sus defensas poco a poco. Con cada nueva sonrisa compartida, con cada mirada más prolongada, ambos se sentían atrapados en un juego peligroso, donde las reglas ya no parecían tan claras. Uno de los momentos más significativos de esa transformación ocurrió cuando Clara, intentando aprender a cocinar en la enorme cocina de la mansión, se complicó al manejar las ollas de cobre. Gabriel, al verla perdida entre recetas e ingredientes, decidió ayudarla. Era una escena casi cómica, un millonario y una joven humilde, riendo juntos mientras intentaban preparar algo sencillo. Clara se dio cuenta de que, allí, en ese instante, los dos eran solo dos personas tratando de encontrarse. Estos momentos de intimidad trajeron una confusión de sentimientos para Clara. Se preguntaba si lo que sentía era solo gratitud por la amabilidad de Gabriel o si era algo más profundo, un sentimiento que comenzaba a crecer sin pedir permiso. Al mismo tiempo, Gabriel parecía luchar contra sus propios sentimientos, tratando de mantener la fachada de control, pero sin poder ocultar que al lado de Clara encontraba una parte de sí mismo que hacía tiempo había perdido. La semana, que parecía ser solo un compromiso temporal, se transformaba en algo para lo que ni Clara ni Gabriel estaban preparados. Se acercaban a una línea delicada, donde los sentimientos se mezclaban con lo que, inicialmente, debía ser solo un acuerdo. Y lo que Clara no imaginaba era que al final de esa semana se revelaría un secreto, y las decisiones que tomaran cambiarían sus destinos para siempre. En el sexto día de esa convivencia intensa, algo en Clara no estaba bien. La sonrisa de Gabriel parecía más distante, sus miradas se evitaban, y aunque él intentara mantener la normalidad, ella sentía que algo se escondía. Clara siempre había tenido un instinto agudo para las mentiras, una intuición que la mantenía alerta en situaciones difíciles, y esa tarde, ese instinto la guió por los pasillos de la mansión hasta la puerta de un despacho que Gabriel le había pedido que evitara. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, giró la manija, impulsada por una curiosidad que no podía controlar. Dentro del despacho, Clara encontró una pila de documentos sobre la mesa. Entre ellos, una carta llamó su atención. Era una correspondencia dirigida a la abuela de Gabriel, revelando que su salud estaba delicada y que su mayor preocupación era ver a su nieto encontrar una compañera de verdad antes de que su tiempo se acabara. Junto a la carta, un contrato firmado por Clara capturó su atención. En él, Gabriel había registrado el acuerdo entre ellos, especificando que Clara debía permanecer a su lado durante esa semana, presentándose como su esposa. Las palabras de la carta, sumadas al contrato, hicieron que todo cobrara un sentido amargo. Clara se dio cuenta de que Gabriel la había elegido para simular una relación, todo para satisfacer el deseo de su abuela, y quizás obtener algún tipo de aprobación antes de que él. Un nudo se formó en su garganta y las lágrimas comenzaron a brotar antes de que pudiera reaccionar. Clara confrontó a Gabriel esa misma noche, sin ocultar la amargura en su voz. ¿Era todo mentira entonces? ¿Todo ese cuidado, esas conversaciones, nada fue real? Gabriel intentó explicarse, pero cada palabra parecía empeorar la situación. Confesó que, al principio, la idea era solo una farsa, una forma de aliviar las preocupaciones de su abuela. Pero a lo largo de los días, algo dentro de él había cambiado. Clara ya no era solo una pieza de un juego, sino alguien a quien había llegado a admirar y tal vez a amar. La revelación dejó a Clara dividida. Parte de ella quería creer que Gabriel decía la verdad, que las sonrisas y los momentos juntos habían sido reales. Pero otra parte, la más herida, se sentía utilizada, como si su vida sencilla hubiera sido transformada en un teatro para satisfacer los deseos de alguien que no la conocía realmente. Gabriel, al ver el dolor en los ojos de Clara, intentó acercarse, pero ella retrocedió. «No es justo para mí, Gabriel. Merecía saber la verdad desde el principio. No soy una marioneta para ser manipulada de esta manera.
Ay, por primera vez desde que la conoció, Gabriel vio a Clara como realmente era, una mujer fuerte, que no aceptaba ser tratada como un simple objeto de conveniencia. El silencio pesado que flotó entre ellos esa noche marcó el inicio de una distancia que parecía imposible de llenar. Clara se retiró a su habitación pensando en todo lo que había sucedido. Gabriel, por su parte, permaneció solo en la sala, mirando la noche afuera, arrepentido por no haber sido sincero desde el principio. Lo que ambos no sabían era que esa última noche sería decisiva para lo que vendría. La revelación había cambiado las reglas del juego y la tensión que crecía entre ellos ahora era una mezcla de sentimientos no correspondidos y verdades dolorosas. Clara estaba decidida a partir al día siguiente, pero antes de eso, un último evento traería un giro inesperado, poniendo todos los sentimientos a prueba. El séptimo y último día llegó cargado de tensión, y Clara ya estaba decidida a dejar la mansión justo después de la cena. Se vistió con el mismo vestido que usó el primer día, un simple símbolo del inicio de esa travesía que ahora parecía una mezcla de arrepentimiento y aprendizaje. Gabriel, por su parte, estaba más introspectivo que nunca. La culpa lo consumía, y cada vez que miraba a Clara, sentía que había perdido algo valioso antes de entender su verdadero valor. La abuela de Gabriel, una señora de aspecto frágil pero con ojos que parecían ver más allá de las palabras, percibió el ambiente tenso. La cena, servida con todo el esmero por los empleados, estaba rodeada por un silencio casi asfixiante. Clara apenas podía mirar a Gabriel, quien a su vez no sabía cómo deshacer el nudo que él mismo había creado entre ellos. Pero la abuela, observando a ambos con una leve sonrisa en los labios, decidió que era hora de intervenir. Dejó los cubiertos sobre la mesa con un gesto delicado y tras un sorbo de té, miró directamente a Gabriel y Clara. Saben, queridos, que esta farsa no me engañó ni un minuto, ¿verdad? La revelación cayó como una bomba en la mesa. Gabriel se quedó pálido, y Clara, sorprendida, no sabía cómo reaccionar. Ella miró a la señora, quien solo sonrió, como quien guarda un secreto desde hace mucho tiempo. La abuela continuó con la misma serenidad. Desde que te conocí, Clara, supe que había algo especial en tu mirada. No era solo una actuación, y sabía que Gabriel no elegiría a cualquier persona para esta misión tonta. Siempre ha sido tan preocupado por parecer perfecto, pero yo no quería una nuera de mentira. Quería ver a mi nieto encontrar a alguien que realmente tocara su corazón. Clara sintió un nudo formarse en su garganta. Esa revelación hizo que todas sus dudas se mezclaran de una sola vez. La abuela de Gabriel no solo sabía de la farsa, sino que también creía que, de alguna manera, Clara y Gabriel podían ser más que solo un acuerdo temporal. Gabriel, con los ojos llenos de lágrimas, sostuvo la mano de su abuela, pero ella continuó. Has cambiado, querido. Antes, solo hablabas de negocios y dinero. Ahora veo un brillo en tus ojos cuando hablas de un simple paseo en el jardín con Clara. Esas palabras resonaron profundamente en Clara, quien ahora no podía contener las lágrimas. Gabriel, sin poder ocultar su propia emoción, apretó la mano de la abuela, que con una sonrisa gentil se levantó de la mesa. Les dejo que hablen. Y Clara, espero que no guardes rencor a este viejo corazón terco, dijo ella, guiñándole un ojo a la joven antes de retirarse a su habitación. Sola en el salón con Gabriel, Clara lo miró en silencio. El ambiente era de confusión y dolor, pero también de una esperanza silenciosa, como si las palabras de la abuela hubieran abierto una puerta que ninguno de los dos sabía que existía. Clara, aún con los ojos llenos de lágrimas, intentó levantarse para irse, pero Gabriel tomó su mano, suplicando con una mirada cargada de arrepentimiento. Sé que me equivoqué, Clara. Hice todo mal desde el principio, pero nada de lo que vivimos fue mentira para mí. Solo quería que lo creyeras. Clara, aún dividida entre el dolor y el deseo de creer en él, respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas. Sabía que lo que sucediera a continuación podría cambiar el rumbo de sus vidas, pero ya no estaba segura de nada. En ese momento, solo una cosa era clara. No podía ignorar los sentimientos que habían surgido durante esa semana, pero tampoco sabía si estaba dispuesta a perdonar tan fácilmente. El ambiente de tensión, mezclado con la emoción de esa última noche, parecía indicar que aún había algo por resolver entre ellos, y antes de tomar cualquier decisión, Clara sabía que necesitaba escuchar lo que Gabriel realmente tenía que decir. Allí, en medio de la incertidumbre, ambos estaban a punto de confrontar sus verdaderos sentimientos por primera vez. Clara respiró profundamente, sintiendo el peso de las últimas palabras de Gabriel. Él estaba vulnerable, expuesto como nunca antes,
pero eso no borraba el dolor que ella sentía por haber sido parte de un plan que jamás imaginó. Retiró suavemente su mano de la de él, levantándose, tratando de encontrar fuerzas para ordenar sus propios pensamientos. La noche estaba fría y el aire parecía llevar consigo todas las emociones que estallaban en su pecho. No sé qué pensar, Gabriel. Todo esto ha sido demasiado para mí. Nunca quise enamorarme de alguien que no conocía de verdad, y ahora estoy aquí, sin saber en qué creer, dijo Clara con la voz quebrada. Miró alrededor del salón lujoso, recordando cada detalle de la semana que pasó allí, de los momentos de risas en el jardín, de las miradas compartidas en la mesa, e incluso de los silencios cargados de sentimientos que no se atrevían a admitir. Gabriel, visiblemente angustiado, intentó acercarse una vez más, pero se detuvo al ver que Clara necesitaba espacio. Lo entiendo, Clara, fui egoísta y no pensé en cómo todo esto podría afectarte. Pero necesito que sepas que, desde el principio, tú fuiste más que un papel para mí. Trajiste una luz a mi vida que no sabía que necesitaba. Y aunque decidas irte, nunca olvidaré lo que vivimos juntos. Clara desvió la mirada, intentando contener las lágrimas, pero una parte de ella no quería que él viera cuánto la habían tocado sus palabras. Todavía sentía el dolor de la traición, pero también sabía que, en el fondo, había algo genuino allí. Y mientras intentaba encontrar una respuesta, algo en su corazón la hizo dudar. Sin decir más, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de la mansión, dejándolo allí, en medio del salón vacío. Gabriel observó cada paso, el corazón en un puño, seguro de que la había perdido para siempre. Clara cruzó el jardín oscuro, el viento frío golpeando su rostro, pero cuando finalmente llegó a la puerta, se detuvo. Los pensamientos corrían por su mente, mezclando dolor y deseo, ira y esperanza. Recordó las palabras de la abuela de Gabriel, cómo ella había visto un cambio en su nieto, y cómo a pesar de estar herida, había encontrado a alguien que la hacía sentir algo que no había sentido en años, ser vista, ser importante. Y en ese momento, Clara se dio cuenta de que quizás huir no era la respuesta. Gabriel, desde lejos, observaba con el corazón en la boca. Y entonces, para su sorpresa, vio a Clara detenerse, dudar y finalmente girarse de nuevo hacia él. Caminó de vuelta hacia donde él estaba, despacio, con pasos firmes, pero con la mirada aún cargada de incertidumbre. Cuando finalmente llegó a donde estaba Gabriel, se miraron por un largo momento, como si cada uno esperara que el otro diera el siguiente paso. Clara suspiró rompiendo el silencio. No sé si puedo perdonarte ahora, Gabriel, pero sé que tampoco quiero pasar el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si te hubiera dado una oportunidad. Gabriel casi no podía creer lo que escuchaba. Dio un paso adelante, tocando la mano de Clara con gentileza, sintiendo la esperanza regresar a su corazón. No voy a pedirte que olvides todo, Clara, pero quiero empezar de nuevo, sin mentiras, sin juegos, solo nosotros dos, de verdad, esta vez. Clara asintió con la cabeza, aún insegura sobre el futuro, pero decidida a no dejar que el miedo definiera sus elecciones. Está bien, Gabriel, pero solo si es de verdad. Se abrazaron allí, bajo la luz tenue de las estrellas, ambos conscientes de que ese era solo el comienzo de un nuevo capítulo. El dolor seguía presente, pero ahora había espacio para algo más, una oportunidad de construir algo genuino, sin los fantasmas del pasado. Gabriel sabía que aún tenía mucho que demostrar, y Clara que el camino no sería fácil, pero juntos estaban dispuestos a intentarlo, un paso a la vez. Y así llegamos al final de otro episodio. Espero que hayas disfrutado explorando esta historia en el video. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna novedad. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.